¿Se requiere ser contador profesional para llevar las cuentas? En el programa de hoy, Rubén Paredes y Yanko Abundis Cabrero platicarán de lo sencillo que es manejar lo que entra y sale del bolsillo. La cuestión es que nosotros tengamos el hábito de saber matemática básica, y con eso será más que suficiente para que el concepto de saber gastar se aplique cabalmente. Quédese en Dinero y Más Dinero Televisión para platicar del control de entradas y salidas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Soy Yanko Abundis Cabrero, bienvenidos a Dinero y Más Televisión en Saber Gastar. Hoy platicaremos como cada semana de administración financiera personal y en este programa muy interesante el control del gasto, el control del ingreso, entradas y salidas de dinero. Qué rápido se va, ¿verdad? ¿Cuánto dura? Digo yo a manera de broma. ¿Cuánto dura en llegar la quincena? Pues 15 días. ¿Y cuántos minutos tarda en irse el dinero? Pues 15. ¿También? ¿Por qué? Porque no hay un control de gasto correcto, que debe de ser algo básico y fundamental, que no tiene que ver con la matemática, sino con los consejos de la abuela. Nunca gastes más de lo que ganas. La situación no es tan sencilla, puede complicarse, de repente hay imponderables, hay situaciones que nos sacan de la jugada y que el día de mañana pues resulta que ya no me alcanzó. Pero si manejamos correctamente conceptos básicos de esa contabilidad personal le llamaremos, créanme que nunca habrá problemas porque aprenderemos algo fundamental, el ahorro. El ahorro está en nuestra mano. Para que cuando haya vacas flacas, porque a todos en la clase media, mundialmente hablando, y desde que la historia empezó a escribirse, nos ha ocurrido que haya vacas flacas. Si en las vacas gordas supimos llevar un control de gasto correcto, entonces será mucho menos difícil que nos agarren con los dedos tras la puerta. Y para platicar de esto, el día de hoy nos acompaña nuestro asesor fiscal, nuestro consultor de cabecera en cuestiones fiscales y contables, mi querido Rubén Paredes Martínez. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Muy bien, Yanko. ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Estar aquí contigo. Muchísimas gracias, mi querido Rubén. Definitivamente no requerimos ser expertos como tú en cuestiones contables, ni matemáticos ni financieros, para tener un control de gasto, que ese es el origen de la contabilidad, Rubén. Sí, mira, definitivamente para tener un control no necesitas ser un contador. Para llevar tus finanzas, tus cuentas personales, no necesitas un contador. Son conceptos básicos, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, qué es lo que debo, cuándo lo tengo que pagar, para que lleves un control más estricto, tanto, como bien decías, de tus ingresos como de tus gastos. Porque, Rubén, lo que es una realidad es que a la inmensa mayoría de nosotros el dinero se nos va así como el agua entre los dedos, ¿no? Rapidísimo. Justo partimos de un concepto que hemos platicado muchísimas veces, que tiene que ver con el presupuesto. Y el presupuesto, a la hora que se convierte ya juntando las dos palabras en presupuesto, pues no es otra cosa que tener numeritos asignándole a cada concepto el nombre correcto, empezando por la parte que ustedes contablemente le llaman activos. ¿Qué es un activo? Todo lo que me pertenece, Rubén. Así es, son todos tus bienes y derechos que te pertenecen y que puedes disponer de ellos libremente, algunos o otros un poquito más difícil, pero que al final de cuentas es con lo que cuentas para poder hacer tu vida personal. Oye, y la lanita que me llega a la quincena, a la semana, o algunas empresas incluso pagan al mes, o en mi negocio, si todos los días por ahí está entrando y saliendo dinero, ese recurso que me cae, ¿también es un activo? También es un activo. El dinero es un activo, Rubén. 100%, el dinero es un activo, es uno de los bienes que tienes, ya sea en este caso dinero en efectivo, que a lo mejor lo manejas en un banco mediante una tarjeta de débito, mediante ¿La de una nómina? chequera, sí, es un activo, como bien se dice, ok. Son bienes y derechos, ese es tu activo. Y se le denomina activo circulante porque es muy fácil, pues lo traemos en la cartera, en la tarjeta, está guardado ahí en la cuenta de nómina o a lo mejor ya si tenemos un excedente, igual en alguna inversión, pero es un activo que circula, es algo que rápidamente puede estar al alcance de la mano. Ahora, vamos a hablar
también de algo que no es tan grato, está medio feo y que no nos gusta, pero que existe y se denomina técnicamente, hace una palabra muy sofisticada, en pasivo. Y no se refiere a hacer algo así muy lento, muy aletargado, no. El pasivo es todo lo contrario al activo, es lo que debo, Rubén. Así es, son todas tus obligaciones y los compromisos que tienes, para qué es lo que debes, y que también muchas veces este pasivo te sirve para adquirir bienes, cosas del activo. O sea, un ejemplo. Ese ya es un buen juego de palabras, Sí, ya es muy un juego de interesante. palabras. Pongan atención. Que es, si yo compro una maquinaria, ¿sí? Es bien cierto, y la compro a crédito, tengo por un lado un activo que en sí es el bien, esa maquinaria, y por otro lado es el pasivo, la obligación que yo tengo de pagar esa maquinaria el día de mañana. Pensemos la computadora. Es correcto. Que maquinaria sería para una empresa, pero para nosotros individuos a lo mejor una computadora, o podría ser un auto, ¿no? Así es. Yo compré esta laptop Ujú, a crédito. ujú. Oye, es activo porque es mía de mí, pero a ver, ¿todo o nada más lo que llevo pagado? Porque la diferencia entonces es una deuda. Y en palabras más simples que manejamos cotidianamente, el pasivo es una deuda, Rubén. Así es correcto. O sea, la fórmula que hace años, en 1494, fue el franciscano Luca Pacioli, de una ecuación económica: activo menos pasivo igual a patrimonio o capital. Así es. ¿Qué es lo que estás manejando? Y un ejemplo muy simple es aquello, por ejemplo, si tú tienes ahorita en tu cartera 1,000 pesos, pues es aparentemente tu activo, es lo que tú tienes. Pero si con ello tú te endeudaste, si debes tu tarjeta de crédito por 400 pesos, pues es tu pasivo. Y la diferencia entre ambos, el neto, pues es tu patrimonio, tu capital. Lo que de veras tengo. Así es. Porque entonces yo tengo 1,000 pesos en mi cartera, pero debo 400 a la tarjeta, en realidad tengo 600. Y eso suena re feo, porque es una deuda, entonces tengo que pagar. Pero no siempre, como lo hemos mencionado en infinidad de ocasiones, no siempre el crédito es malo ni el endeudamiento. Hay que saberse endeudar, hay que saber pedir créditos. Pero por lo pronto, regresando a nuestras fórmulas contables, el activo es todo lo que me pertenece. Mi quincena es un activo. El pasivo es todo lo que debo. Y justamente si el balance no es el correcto, ¿qué cree? Pues que su patrimonio va para abajo, va a ser negativo. Hay que buscar con este control de gasto que precisamente el activo siempre, permanentemente siempre sea superior al pasivo. Porque si lo hacemos al revés, pues ya nos va a cargar la tristeza. En fin, ahorita continuamos platicando aquí en Dinero y Más Televisión, en Saber Gastar, de lo que tiene que ver con el control de gasto, para que siempre su activo sea mayor a su pasivo. Seguimos. Siempre que escuchamos hablar de las Afores, lo primero que a muchos se nos viene a la mente son viejitos retirados. Y esto en cierto modo es correcto, ya que el objetivo principal de un fondo para el retiro es llegar a tener una vejez sin sobresaltos económicos. Sin embargo, las Afores también sirven para otras cosas, tal es el caso del apoyo por desempleo, el cual podría ser de gran ayuda en caso de que llegaras a perder tu trabajo. Otros casos en los que puedes hacer uso de los recursos de tu cuenta individual son las pensiones que se otorgan por invalidez, viudez u orfandad. Acércate con un ejecutivo de tu Afore e infórmate sobre el resto de los beneficios y coberturas a las que tienes derecho. Continuamos en Dinero y Más Televisión, aquí en Saber Gastar. Yo soy Yanko Abundis, platicando como cada semana de administración financiera personal, y el tema de hoy, el control de gasto. ¿Qué sucede cuando pues, de repente me cae la lana, sabrá Dios de dónde, y se me va, sabrá Dios a dónde, y resulta que pues, siempre ando en la última pregunta?
y ya no me alcanza y luego pues tengo que pedir prestado y si no, pues tan sencillo con el poder de la firma, pues un tarjetazo, pues, total, ya después veremos qué sucede. Si nosotros, una palabra clave que tristemente se nos ha perdido en los últimos años, orden. Si nosotros tenemos orden, será mucho más sencillo. La cuestión contable es una profesión, es una especialización y se requiere mucho estudio, muchísimos años de preparación. Pero si lo llevamos a la parte individual, en realidad no requerimos tener ese grado académico y ser tan sofisticados para que nuestro dinero nos alcance, nos rinda de mejor manera. Explicábamos en el bloque anterior, se denomina técnicamente activo todo lo que me pertenece y pasivo todo lo que debo. Si hacemos ese balance y el pasivo supera al activo, vamos a estar endeudados permanentemente. Hay que buscar, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que irlo buscando. El activo debe superar al pasivo. Y en eso estábamos, mi querido Rubén Paredes, justamente con esta diferencia importante que es una resta, simple y sencilla y vulgar, la que nos va a decir tu chequeo económico. Sí, pero precisamente para eso te sirve la contabilidad. Claro. Aunque sea pequeña, pero precisamente te sirve para conocer los eventos pasados y en base a ello proyectes un futuro. ¿En qué? Dices, oye, me fue mal, debo más, ok, ¿qué debo de hacer? O sea, es el registro de las transacciones, la contabilidad. ¿Para qué te sirve? Pues para que tengas el día de mañana una mejor prospectiva para poder manejar correctamente tus bienes y cumplir con tus obligaciones. Y no requiero tener tu expertise y tus estudios, Rubén. Es sentido común. Es sentido común, pero ya debes llevar un registro para que Sí, realmente te sirva, porque de eso de acordarte, yo no me acuerdo ni qué comí ayer, pero sí me acuerdo de ciertas cosas, sí las apunto, ¿no? Y más a esta edad, ¿no? Pero eso no importa. Mira que lo pensé, no lo quise decir porque Gracias. me iba yo a comprometer, pero qué bueno que tú te adelantaste. Y resulta algo muy importante, muy importante, porque la sabiduría popular es muy jocosa, ¿no? Muy folclórico, es el mexicano. Y eso de ¿cuánto debes, cuánto vales? ¿De verdad? Hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque si bien el crédito no es malo, a la hora que se sale de control, es automático que va a rebasar a mis activos. Y en esta figura, pues el día de mañana vamos a sufrir y a sufrir muchísimo, porque no es malo deber, perdón que insista, lo que es muy malo es que no tengamos ese control. Muy sencillo, y regreso a la sabiduría de las abuelas, Rubén, ¿sí? Sí. Va en función de mi bolsillo. 100%. De mi ingreso. No de lo que pienso que voy a ganar el año que entra, o en 10, o en 15, o en 20, o cuando esté ya en el panteón, sino de lo que en este momento está llegando a mi cartera. Definitivamente, tú no puedes pensar o gastarte el dinero por anticipado. El que no has tenido, el que no tienes, no puedes adquirir bienes. Y es frecuente que lo hagamos. Sí, pero precisamente vuelvo yo también a insistir en el sentido de que debemos de tener una contabilidad, aunque sea rudimentaria, Sí. de mis ingresos y egresos, para Sí, saber claro. cuánto tengo. Hablabas del crédito. Oye, ¿cómo me lo van a dar? ¿De qué capacidad de crédito tengo? Exacto. Precisamente, si yo en un momento determinado tengo 100 pesos y debo 40, dices, oye, pues lo máximo que me puedo gastar son 60. Hay meses sin intereses, ¿sí? ¿Cuántos meses? ¿A cuánto? ¿Cuál va a ser el importe de la deuda que voy a contraer para poder saber si tengo la capacidad o no de pago, ¿no? 3,000 meses sin intereses. Dices, ay, suena re bien. Pues sí, nada más que súmale 3,000 compras a 3,000 meses sin intereses, equivale a una compra. Y luego se convierte en un efecto muy negativo. Eso lo hemos platicado en los programas de banca, que hacemos también semanalmente. Pero para rematar el programa del día de hoy, el control de gasto no requiere tener conocimientos financieros, contables, matemáticos elevados. Simple y sencillamente con que haya yo ido al segundo de primaria, lo haya terminado, ¿sí? Sepa contar. Es más, bueno, segundo de primaria era en mi época, porque ahora los chamacos creo que en el jardín de niños ya saben sumar y restar mejor que yo. Pero es un conocimiento básico que usted debe de aplicar permanentemente. Y Rubén, a veces no nos gusta eso de hacer un presupuesto porque es latoso y entonces igual y ya me estoy esclavizando
a estar ahí sometido todos los días, todas las semanas. Pero este ejercicio tampoco hay que hacerlo diario, Rubén. Una vez que tú conozcas cómo funcionan activos y pasivos, ya será bastante más sencillo. Tú hace tiempo hiciste el reto del ahorro. En ese reto del ahorro, ¿qué era lo que decía? Justamente. Precisamente, dice, oye, ve anotando diario cuánto es lo que te vas gastando y ve encontrando las fugas de tu dinero. Y no es otra cosa más que llevar un registro de los egresos en base a los ingresos que tienes. Claro. Porque para poder gastar, tuviste que tener el ingreso previamente. Y algo muy importante, que ya hemos hecho programas del reto del ahorro aquí en Dinero y Más Televisión, muy importante, es que ese registro no es para siempre, porque lo que busca es conocer el patrón de consumo. Y cuando yo tengo en mi mente, cuando yo tengo en mis emociones claramente el concepto de dónde está el dinero que gano, cómo se me va de las manos, entonces el freno viene en automático. Y no es someterse a un autojuicio que el día de mañana nos prive de gozar y disfrutar la vida. Al contrario, el orden que se lleva en una contabilidad personal, Rubén, te va a permitir claramente que en el tiempo tu patrimonio sea mayor. ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Así es, definitivamente, para eso precisamente ya entraríamos en otros temas, para determinar un balance, un estado de resultados. Así es. Que es independiente, pero es correcto lo que dices. Al conocer a través del tiempo, llevando este pequeño esquema de qué es lo que tengo, qué es lo que gasto, me servirá, y como bien dices, para proyectar y saber qué es lo que voy a poder gastar, y que cada vez mi patrimonio, mis bienes, sean mayores a mis deudas. Así de sencillo. Le quiero agradecer, como siempre, mi querido Rubén Paredes Martínez, el haber estado aquí en Dinero y Más Televisión, y nos vemos y nos escuchamos pronto. Con hablando mucho gusto. de un tema más interesantísimo, como siempre, de cuestiones fiscales y contables. Claro que sí, Yanko. Gracias, Muy amable. Rubén. Gracias a ustedes por sintonizarnos en algo que debe de ser básico y del manejo de todos nosotros. Recuerden, todo lo que llega a mi bolsillo, todo lo que llega a mi bolsillo, todo lo que me pertenece, eso es un activo. Así se llama matemáticamente, contablemente. Todo lo que yo debo, el endeudamiento, todo eso se llama pasivo. Debo de buscar permanentemente que mis activos superen a mis pasivos. Es algo tan sencillo como, por ejemplo, si usted gana 1,000 pesos al mes y en comida se gasta 1,100, ¿qué sucede? Estos 100 pesos que hacen falta los tiene que pedir fiados, ¿no? Con la marchanta del mercado. ¿Cuánto tiempo lo va a aguantar? Una vez, no pasa nada. 2, a lo mejor. 3, le va a hacer caras. Y en la cuarta le va a decir algo feo y por supuesto que ya no le va a fiar las calabazas. Le va a dar literalmente calabazas. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros a veces no tenemos ese control. Y no es complejo, no es complicado, no se requieren matemáticas avanzadas, se requiere voluntad, se requiere tener el hábito de aprender a gastar. Y si yo voy tomando justamente para mis gastos el recurso que llega a mi bolsillo, será siempre mucho más sencillo. Control de gasto personal. Lo hemos visto con el reto del ahorro. Aprendiendo a vivir en función de lo que llega a la cartera, será mucho más fácil que el día de mañana generemos patrimonio. Y el patrimonio no es riqueza, ¿eh? Esto quiero dejarlo muy claro. La riqueza es otra cuestión. Haremos programas después de qué es la riqueza. El generar patrimonio es estabilidad económica, estabilidad financiera. Y sabe que también estabilidad emocional. Así que, ya lo saben, tengan su control de gasto. Pues yo me despido. Muchísimas gracias por habernos sintonizado aquí en Dinero y Más Televisión, en un programa más de Saber Gastar. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta la próxima.